Em, Bien, ¿no? Entonces ya para dejarla a Jessica para que termine, esta idea que me parece interesante, que es que el héroe no es una sola persona, sino un individuo, sino que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Con la unión entre todos, la organización y la unión para derrotar al enemigo, en este caso al comendador. Bien, espera que te pongo, Jessica, para que puedas, ahí va. Ahí ya te puse para que puedas compartir pantalla. Bueno, profe. ¿A dónde se quedaron? A ver, seguí La 11 era, Ahí, sí. la seguro que 11. la 11. Sí, habías terminado justo de hablar de lo del niño de las torturas. De las torturas, sí. Ok, Ahí estabas. bueno. Bueno, tenemos que decir que la obra se va a realizar en dos acciones, es decir, en dos pueblos. Por un lado vamos a tener la ciudad real y por el otro lado vamos a tener Ovejuna. Bueno, como ya dijimos, rompe con los tres elementos que había propuesto Aristóteles. En cuanto al tiempo, el tiempo histórico es abril de 1476, porque tenemos que destacar que López de Vega toma un hecho histórico y desde ahí toma como base este hecho histórico y desde ahí escribe la comedia. El tiempo de la acción se desarrolla en varios días, como ya lo había dicho anteriormente. Se desarrolla se desarrolla entre un suceso y otro, va a haber han transcurrido varios días. En cuanto al lugar, los lugares van a ser muy variados. Por un lado vamos a tener que se desarrollan en la corte de los reyes, por el otro lado se va a desarrollar en el convento de Calatrava o en el castillo, y después también en la ciudad real y en Fuente Ovejuna. Pero a su vez vamos a tener también otros escenarios, como por ejemplo la plaza, el arroyo, la casa también del comendador donde va a ser atacado por el pueblo. Y todos estos cambios de escenario o estos lugares lo que van a producir es credibilidad en la obra. Después, el tirano va a enlazar estas dos acciones de acuerdo a dos funciones. Por un lado, va a provocar la rebelión del pueblo y a su vez también va a provocar la derrota militar de la Orden de Calatrava. ¿Por qué? Porque por un lado él desarrolla todos estos abusos, las violaciones de las mujeres, la deshonra, el desprecio del honor por los villanos, pero no villanos en el sentido que se entiende hoy, sino villanos porque pertenecen a la aldea, son campesinos. Y después también se produce la violación de Jacinta, el azotamiento de Mengo. Todos estos hechos van a clasificar las acciones del comendador que son tiránicas. Y en la segunda acción que se desarrolla en Ciudad Real, el comendador manipula en cierta medida al maestre de Calatrava y hace que les declare la guerra a los reyes de España. Pero estas dos acciones se van a cerrar o se van a unir al final de la obra cuando tanto la rebelión que produce Fuente Ovejuna y el maestre de Calatrava van a ser perdonados por los reyes. En cierta medida los reyes lo perdonan porque ellos encarnan el poder de Dios en la tierra y son los encargados de establecer el orden y la justicia. Después, en cuanto a la estructura, bueno, perdón. Tosillo, perdón, me voy a sacar el tos. En cuanto a la estructura, vamos a tener una estructura interna y una estructura externa.
En la estructura externa vamos a tener 3 actos. Por un lado vamos a tener el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el primer acto se va a producir la introducción de todos los personajes para desarrollar el conflicto, y también es el comendador quien va a producir este quiebre de armonía tanto social y político con sus acciones de tirano. En cuanto al segundo acto, que va a ser el nudo, los villanos le van a reclamar varias veces al comendador y se van a producir distintos tipos de enfrentamientos individuales diciéndoles que no les cobre tantos impuestos, que no se apropie de sus villas, que no abuse de, de las mujeres. Pero como el comendador no escucha los reclamos del pueblo, lo que va a provocar es el enfrentamiento colectivo, la sublevación del pueblo. En el tercer acto, que es el desenlace, como ya dije anteriormente, todos estos desafortunos que ha tenido el pueblo y todo el sometimiento que han sufrido va a provocar la sublevación, es decir, ellos van a matar al comendador y el único que va a lograr escapar es Flores. Y al finalizar de la obra, como ya dije anteriormente, el maestre de Calatrava y el pueblo de Ovejuna va a ser perdonado por los reyes. En cuanto al acto interno, vamos a tener también 3 actos. Por un lado, en el primer acto va a triunfar el bien, en el segundo acto va a triunfar el mal y en el tercer acto vuelve a triunfar el bien. ¿Por qué en el primer acto decimos que triunfa el bien? Bueno, porque Frondoso en cierta medida defiende a Laurenza y pueden escapar de los abusos del comendador. Y en el segundo acto triunfa el mal porque el comendador irrumpe en la boda de Frondoso y Laurencia y los secuestra, y a uno lo condena a la horca y a la otra, la somete a su poder. Y en el tercer acto también decimos que triunfa en cierta medida el bien porque los reyes van a perdonar al pueblo oprimido. En cuanto a los climas y a los anticlimas, bueno, Lope de Vega juega con los episodios climáticos y anticlimáticos. Los episodios climáticos se van a desarrollar mayormente en el acto 2 y en el acto 3. ¿Por qué decimos que juega con estos episodios de climáticos y anticlimáticos? Bueno, por ejemplo, en el final del acto 2 se celebra la boda de Laurencia y Frondoso, que es un episodio anticlimático, y es irrumpido por el comendador, que llega y los lleva cautivo. Entonces se produce un acto de un episodio climático. Después también en el acto tercero pasa lo mismo cuando aparece Laurencia toda desvestida, mal ultrajada por el abuso que había recibido, irrumpe la reunión de los ancianos. Esta reunión era un episodio anticlimático y con la llegada y el monólogo que da en Laurencia se produce un episodio de fuerza, un momento de fuerza de máxima tensión. Después, en cuanto al estilo, bueno, como ya dije anteriormente, el lenguaje de los personajes, a lo que Lope de Vega llamó el decoro poético, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que cada personaje habla según su condición. Como ya dije anteriormente, los reyes van a intervenir sus intervenciones van a ser breves y sentenciosas. Es decir, como por ejemplo cuando Ovejuna produce la rebelión, los jueces intervienen solo para ejecutar, para condenar condenar la acción, y dan su sentencia cuando los perdonan. Después el comentador usa imperativos en varias fórmulas y los campesinos van a utilizar un lenguaje
vulgar o arcaico. Después, en cuanto al lenguaje dramático, vamos a tener, por un lado, monólogos, como el monólogo que da Laurenza cuando sale toda desfachatada y logra huir del comendador. Después también tenemos otro monólogo en tono lírico cuando se confiesa a Frondoso y se utiliza un soneto. Después tenemos diálogos de acción y narrativos, como por ejemplo cuando ingresa Flores y comienza a narrar todo lo que había sucedido en la ciudad real con la guerra y todo lo que había pasado con los soldados. Después también tenemos apartes que solo aparecen 2 veces, en Leonelo, quien va a condenar las actitudes del comendador. Después, en cuanto a la métrica, en la obra se va a desarrollar una polimetría. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a utilizar distintos tipos de, por ejemplo, sonetos, coplas, coplillas. ¿Por qué? Porque tenemos alternancia entre lo narrativo y también lo amoroso. Es decir, por ejemplo, tenemos un soneto en el monólogo de Laurencia, en el verso 2161 a 2174, y después tenemos coplillas o estribillos que se utilizó para alabar a los novios y también para alabar a los reyes. Después las canciones también se utilizan, por ejemplo, cuando antes de llegar al comendador también se relata que vaya anticipando lo que va a suceder. Y los tercetos se utilizan, por ejemplo, cuando se reúne la junta de vecinos en asuntos o episodios graves. Los temas o motivos que va a tratar la obra Fuente Ovejuna es la rebelión popular, este pueblo que ante el sometimiento del comendador decide sublevarse. Después el honor, que lo encarna Laurencia, y también los reyes y el pueblo, pero este honor también en cierta medida se pierde y inmediatamente se recupera, porque cuando se produce la ultrajación de Laurencia, inmediatamente ella sale y pide que se le devuelva ese honor cuando incita a los hombres a sublevarse, y también ella dice que va a conformar un ejército de mujeres y hace alusión a las amazonas. Después también tenemos el amor puro que siente Laurencia por Frondoso. También se hace alusiones al amor que siente el rey por la reina. Después también el sentido de pertenencia o el amor que sienten por el pueblo, por su tierra. Después el abuso de poder y la traición. El abuso de poder encarnada por el comendador, y que a su vez traiciona sus valores, porque, digamos, tendría que encarnar estos valores propios de los reyes católicos, de la gente que pertenece a los reyes católicos, que ellos debían encarnar esta moral de buscar proteger al pueblo e impartir la justicia y establecer el orden. Después la defensa de la monarquía. Pero en este sentido tenemos que hacer alusión que Lope de Vega no se está refiriendo en un sentido solamente a la monarquía absolutista que lleva a cabo el comendador, sino también se hace alusión a la monarquía de los reyes, que ellos, como ya dije anteriormente, tenían el poder de Dios y eran los encargados de impartir esta justicia. También hay que destacar que Lope de Vega, también podemos decir que según los conceptos de Juan de Mariana, él hace una distinción entre el tirano, que solamente somete a su pueblo a sus propios intereses, y
en el sentido de los reyes, que ellos buscan el bien común. Después, el poder colectivo. ¿Por qué también se trabaja el poder colectivo? Bueno, este poder colectivo lo vemos en el acto tercero, cuando el pueblo, a través del monólogo de Laurenza, ellos deciden juntarse entre todos y ir y tomar las armas y y matar al comendador. En cuanto a la crítica, ha habido innumerables interpretaciones acerca de los temas que tratan en Fuente Ovejuna. La más clara es la defensa de la monarquía absolutista, que era muy propio de la corriente en el teatro de la época. Después también lo tenemos a Dámaso Alfonso, que él dice que es la primera obra dramática a favor de los oprimidos. ¿Por qué podemos interpretar que dice esto? Porque él dice que es Lope de Vega quien da voz a los oprimidos mediante la comedia, no solamente a los campesinos, sino también a las mujeres. Y que en cierta medida, esto porque alaba a los reyes, no es que se produce un escándalo por los temas que trataba la obra, es decir, no la censura, sino que el pueblo la acepta. Después, Méndez Pelayo, él dice que el drama es tan profundamente dramático y a la vez también es profundamente monárquico. ¿Por qué? Porque él dice que el pueblo es quien elige en cierta medida quién los va a gobernar. Porque por un lado ellos le dan muerte a Fernán Gómez, y por el otro lado también alaban a los reyes católicos. Pero también se hace esta diferencia, que no querían que los gobiernos déspota, sino alguien que vele por su bienestar, por sus derechos, que imparta la justicia y también el orden. Y después, por último, algunos críticos señalan que el tema fundamental de la obra es la relación entre el amor y la armonía del mundo. ¿Por qué decimos que también está relacionado con el amor y la armonía? ¿Por qué? Porque representa este amor puro que hay entre Frondoso y Laurencia, que va a atravesar toda la obra. Este amor que va, en cierta medida, triunfa al final de la obra. Profe, y eso era todo. No sé si está bien o está mal. Listo, perfecto, muchas gracias. Em, bueno, nada, quería dar una rápida devolución. Estuvo muy buena la presentación, se nota que hiciste un trabajo muy grande, así que te felicito y te agradezco a la vez para compartirlo con todos nosotros. Hiciste una muy buena reposición del contexto histórico, la presentación era linda y agradable visualmente, no estaba llena. A veces pasa con las presentaciones o que tienen muy poca información cada slide o tienen mucha información y no se llega al punto de ninguna de las cosas. Creo que en tu caso eso lo manejaste muy bien. Eh, Muy bien que que usaste también como fuente el arte nuevo de hacer comedias, eh, porque es muy importante para entender cuál era la propuesta de Lope, ¿no? Y entender de dónde viene esta forma, con qué está quebrando, con qué no está quebrando, todo eso que vos explicaste sobre las unidades aristotélicas en el teatro y demás. Eh, Así que fue súper completa. Lamento que le hayas tenido que dar 2 veces la segunda parte, pero, pero nosotros te agradecemos por tu trabajo, que fue muy meticuloso, y estuvo muy bien. Bien. Quedan 15 minutos. Esperen que saco esto, pues estoy como con una parte puesto en medio. A ver, de todo lo que dijo
sea, gracias a Dios Jessica dio la clase hoy por mí. Te agradezco un montón porque una vez está muy cansada y está bueno escuchar un rato en vez de tanto hablar. Y eso que no di algunas cosas que había marcado. Bueno, ahora ya sos especialista en fuente ovejuna, puedes ir a algún congreso a exponer. Ya estás lista para ser especialista en fuente ovejuna. Déjeme ver. Bien, hago un salteadito de las cosas que tengo acá porque no voy a llegar a decir todo. Hay un texto que se llama, que no me gusta tanto, pero sacamos un par de ideas, que se llama Evolución de la crítica en fuente ovejuna. Y entonces en ese texto propone que hay como tres momentos de la crítica literaria a lo largo de la historia, como cómo la crítica literaria leyó Fuente Ovejuna a lo largo de la historia. Y dice, bueno, en un primer lugar, que sería entre el 1900 y 1945, se da la interpretación histórico-política. Entonces lo que se busca ahí es interpretar desde lo histórico, buscar cuál es la veracidad histórica de los hechos que se narran, etcétera, etcétera. Sería medio como lo que decimos nosotros, que no nos interesa tanto como la biografía del autor, o bueno, en este caso más que la biografía del autor, es que bueno, históricamente, ¿de qué está hablando? Y en ese momento, y solo quedarse como con la historia y no analizar el texto en tanto obra literaria. Que eso me parece importante. Si uno quiere estudiar historia, está perfecto y tiene un montón de fuentes históricas, ¿no? Y hay gente que escribe ensayos y cuestiones, pero nosotros, si bien la historia, como yo les digo siempre, nos sirve en especial para estos textos que nos quedan tan lejos, para entender un poco en qué mundo esta obra surge, no puede ser lo que determine toda la lectura, ¿no? Después habla de que ya más llegando hacia 1940 se empiezan a hacer una interpretación formalista de la obra, ¿no? ¿Se acuerdan que algo sabemos de los formalistas? Bueno, una cuestión más no tanto de qué dice la obra, sino cómo lo dice. Es un análisis interno que tiene que ver con estas estructuras, o como por ejemplo lo que yo les conté antes de las funciones de los personajes y cómo eso organizan el edificio de la obra en sí misma. Y ahí también, bueno, también a partir de ese análisis se sacan temas como, que ya los mencionó casi todo Jessica, el tema del amor. Nosotros además hicimos la diferencia entre amor y lascivia, ¿no? Amor cristiano y lascivia, o amor como ideal, filosófico y moral y la lascivia. El tema de la armonía, que podría pensarse también en un sentido platónico, ¿no? Cómo toda una sociedad puede funcionar en armonía cuando el tirano desaparece, ¿no? Y cómo hasta ese momento Fuente Ovejuna justamente no podía llegar a ese estadio. Y la rebelión del individuo o del personaje colectivo, en este caso, contra el orden social. Después dice que hacia 1960 aparece una nueva oleada, que sería llamada la nueva crítica, donde aparece una suerte de distorsión interpretativa. Y dice, bueno, que acá lo que habría que hacer solamente es dedicarse a ver o apreciar la exaltación y la tensión heroica que emerge en su contenido poético, ¿no? Es decir, como solamente disfrutarlo en tanto como contenido poético y cuáles son las cosas que nosotros sacamos de ahí como lectores. De todas estas tres que yo les acabo de enunciar, calculo que ya se habrán dado cuenta, pero a mí la que más me interesa es la dos. Digo, la primera porque al ser histórica, no es nuestro objeto de estudio. Nosotros usamos la historia para entender procesos, para entender cuestiones, pero la historia no es nuestro objeto de estudio, es otra ciencia social. El tema de apreciar la exaltación poética y qué sé yo, me parece interesante como para hacer una lectura individual de uno en su casa y decir, uy, este poema me hace esto, ¿no? O este verso, qué excelso y qué perfecto. Digo, pero no es material de estudio. Nosotros acá estudiamos la literatura, no decimos cómo nos pega tal o cual verso. Porque eso lo puede hacer cualquiera y no hay forma de decir si está bien, si está mal, si
Digo, yo discuto mucho y soy medio reaccionaria, sobre todo en poesía, no sé si a Valeria le pasará, que ella da clases también, pero me molesta soberanamente cuando uno da poesía y la forma de dar poesía es, ¿qué te hace sentir? Ay, yo siento que a mí me hace sentir, y es como, ¿por qué bastardemos a la poesía de esa manera? Todos podemos tener sentimientos por lo que leemos, por lo que sea, pero nosotros que estudiamos, y eso, y lo podés contar, lo lees y lo chusmeteás con tus amigas, con otra gente, digo, eso está perfecto, digo, pero cuando uno estudia, ¿no? Un área del conocimiento, no puede estar hablando, porque además es tirarnos abajo a nosotros mismos. Es como, que estudiaste letras para decir el poema me hace sentir así o me hace sentir así. ¿Para eso estudiamos? No, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces digo, bueno, yo con eso soy bastante hincha y por eso siempre intento como llevarlos hacia un estudio más formalista, porque eso sí es algo que es propio de la literatura, es decir, es propio de nuestro objeto de estudio, que tiene todo, que tiene un montón de trabajo y que además es fácilmente identificable y es fácilmente transmisible. Digo, uno agarra y propone una hipótesis de lectura sobre el funcionamiento de los personajes como funciones y va y lo puede probar perfectamente, agarra el texto y lo muestra. Digo, ¿cómo hacemos para salir de el contar lo que dice la historia a ser capaces de analizar de qué manera está diciendo eso? Porque en un punto ya lo dijimos, ¿no? Como hay que, no sé, los temas que mencionó Jessica, el amor, el honor, la honra, pi, pi, pi. ¿Cuántas millones de obras se han escrito con esos temas? Innumerables, ¿no? En todas las culturas, calculo yo, millones y millones de obras. ¿Qué es lo que hace diferente a Fuente Ovejuna que otra obra que también habla sobre el amor, la honra, digo, ¿no? Porque temas, los grandes temas de la literatura no son tantos, tienen variaciones, mezclas y qué sé yo. Pero lo que hace diferente a una obra literaria es de qué manera hace eso. ¿Cuáles son los recursos que pone en juego? No sé, la clase anterior cuando vimos El amante liberal, ¿no? Que a primera vista parecía, bueno, es la historia de a uno que lo agarran cautivo, si está enamorado de ella, pero ella la agarran también cautiva, y entonces no sé qué, dice, bueno, parece medio una novelita de amor medio nava, ¿no? Que van por el mundo. Pero cuando empezamos a ver cómo estaba construida la historia, el recurso que estaba en media res, el recurso del relato enmarcado, todo lo que había en relación al tema de la circulación del dinero con las nuevas formas que tenían que ver con lo financiero que se estaban desplegando en Europa en ese momento después de la llegada a América. Cuando empezás a ver todo eso, dices, bueno, esto, ¿no? Digo, cómo empieza la obra haciendo Ricardo lamentándose frente a las ruinas de Nicosia y hicimos una especie de analogía entre la ruina de la ciudad y la ruina del alma de Ricardo, ¿no? La idea de cautiverio que tiene que ver tanto con el cuerpo como con el alma o el vestido, digo, esos son análisis formales y como que por ahí conviene ir, porque ahí es donde nosotros vamos a poder dar una mirada diferente al texto y cuando enseñamos también, y es un flash eso con los chicos, ¿no? O con otros colegas como ustedes, ¿no? Digo, como mostrarles eso, que el texto, esto simboliza no sé qué, esto tiene que ver, y se copan un montón. Bien. Es interesante también marcar, y termino con esto, hay algunos que sostienen que el teatro del siglo de oro en realidad es escapista porque frente a todas las tensiones y las angustias sociales que se vivían en esa época, uno iba a ver comedia, se reía un rato, qué sé yo, y la pasaba bien y se olvidaba. Pero nosotros estamos viendo, esto igual es una tragicomedia, pero nosotros vemos que tienen una carga muy distinta, y yo no estoy de acuerdo con esa cuestión escapista, sino que efectivamente acá López toca temas que están discutiendo o que están charlando con lo que está pasando en ese momento en la España en la que él está desplegando sus, sus obras, ¿no? Entonces, también es interesante el uso que él hace de las ceremonias rituales. En esta obra tenemos la boda, por ejemplo, ¿no?
y hay bailes y cantos y qué sé yo, y cómo relaciona esos rituales con los arquetipos míticos, ¿no? El triunfo del heroísmo, del bien sobre el mal, la vida sobre la muerte y ese tipo de cuestiones. Entonces, si bien la obra al final restaura la felicidad, ¿no? A los espectadores, todo lo que se tocó en el medio no fue todo divertidísimo, light, buenísimo y qué sé yo. Digo, hay una violación, hay un tipo que se la pasa violentando a todo el mundo, le pega, ¿se acuerdan cuando le pega a Esteban? No sé, ese es un tipo grande, esa escena también es horrible. Cuando torturan al chico para que conteste, digo, la obra está llena de escenas violentas, y que son así impactantes. Entonces, si bien hacia el final hay una restauración de la felicidad y las cosas se organizan, no podemos decir que era un teatro escapista, ¿no? O bueno, o eran todos unos locos, porque si para ver teatro escapista vos vas a ver a un chico como torturan, estás mal de la cabeza. Esto no es muy escapista, que digamos, para ninguno de nosotros. Bien, y después, a ver si llego. Bien, en relación a algo que había ya mencionado Jessica, también esta idea del monarquismo de Lope, pero que era un monarquismo no absolutista, sino más republicano, ¿no? Y eso se basa en ideas de la época que decían que la república posee más poder que el propio soberano. La idea de república, y eso me parece que funciona en la obra, la idea de república es la que tiene más poder incluso que el rey de turno. Y creo que esto se ve acá, porque los que inician la acción y los que ponen fin a esa situación injusta y cruel serían Fuenteovejuna actuando como ciudadanos, como república. Y lo único que hace el soberano después es venir atrás y decir, ok, lo avalo, ¿no? Pero el motor de acción, le da como el sello de avalado, pero el motor de acción lo genera la idea de república. Y eso me parece que es interesante porque es bastante moderno, ¿no? No es, o sea, si bien el rey tiene, fue elegido divinamente, está en contacto con Dios, bla, todo lo que ya sabemos, pero acá empieza a haber un cambio desde el absolutismo hacia la monarquía republicana, en donde se empiezan a jugar otros valores que nos resultan mucho más cercanos a nosotros, ¿no? Muchos más modernos, entre muchísimas comillas, de lo que nosotros entendemos como funciona una sociedad, cuáles son las funciones de los estados, ya sean republicanos, democracias, etc. Entonces, Fuenteovejuna funcionaría también como una advertencia al monarca de los peligros que pueden acechar si las cosas no están hechas en su justa medida. Y también sirve para alabar a los súbditos de España, que a diferencia de los súbditos protestantes, en ese momento había como una pica, obviamente, con los protestantes, que tienen poder de agencia, tienen libertad de sacarse de encima al tirano, y después el rey les dice, ok, está avalado, esto está bien. Entonces, Lope lo que haría sería defender un concepto de monarquía en la cual el poder está limitado por el pueblo. Y en ese sentido es moderno, ¿no? Es más moderno de lo que veníamos pensando, leyendo últimamente. Bien, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene presencial. Como ya les dije, lleven lo de Maraval y si pueden, la vida de sueño. La vida de sueño, ¿no? Sí. Y vamos a laburar con eso en clase, ¿sí? Bien, Buenísimo. profe. Buenas noches. La veo Bueno, mañana. muchas gracias, Chao. profesora. Buenas noches. Chao, Chao, chicos. chicas.